poca voz, pero voy a tratar de que salga todo bien. De todas formas, también tienen el chat, ustedes pueden escribir allí por el chat preguntas que quieran realizar, y los profes, que estamos todos participando, van a poder pasar la consulta, contestarles o trasladarme a mí la pregunta si es necesario. Bueno, en principio, Física Arquitectura 2020, bienvenidos. Muy bienvenidos todos. Este es el grupo de las 14 horas, el grupo de turno de recursantes de Física Arquitectura, vale la aclaración, de modo que aquí están todos aquellos que cursaron la materia en el año 2019, 2018 o algún anterior, y que, bueno, por alguna razón está recursándola. En esta nueva situación de un año tan particular, bueno, estamos echando mano a una gran cantidad de recursos posibles para poder aportarles a ustedes lo mejor que podemos de nuestras clases, y bueno, el uso de este tipo de plataformas nos van a permitir estar en contacto todas las semanas, todos los lunes. La clase de hoy es la primera clase. En esta clase están todos los estudiantes participando en una clase, como digo, inaugural, que va a tener un poco de desarrollo instrumental, de cómo va a funcionar la materia, también de algunos contenidos muy someros, introductorios. Y luego, a partir de la semana que viene, la idea es que ya cada uno de ustedes, sabiendo qué docente, que eso ya lo saben, a qué docente está asignado, y habiendo contactado sus docentes con ustedes, puedan establecer la forma de trabajar, el vínculo o la comunicación de la manera más adecuada. Es decir, que no nos vamos a volver a encontrar todos juntos otra vez, sino que ya desde el lunes que viene cada uno con su docente trabajando en el formato, en la plataforma, en el aula o con el recurso que sus docentes les propongan. ¿De acuerdo? Bueno, siempre que pensamos en física, en una carrera como la nuestra, que es arquitectura, nos preguntamos, lo primero que nos preguntamos, estamos seguros que ustedes se preguntan por qué tenemos que estudiar física en arquitectura. Y la física es un campo de estudio que nos da la respuesta a casi todo lo que diseñamos, y a veces nos parece que no es así, pero seguramente a medida que ustedes vayan transcurriendo la carrera, recorriendo cada uno de los años, van a ir entendiendo por qué estamos diciendo esto ahora. Y es tal cual, ¿no? Es decir, la física es aquel conjunto de conocimientos que nos van a permitir a nosotros resolver con absoluta seguridad o con absoluta certeza cada uno de los campos que estudiemos, y cada una de las materias que vayamos haciendo, que ustedes vayan haciendo a lo largo de la carrera. Entonces, nosotros les respondemos a esa pregunta de esta forma. Es importante porque en nuestra profesión trabajamos con materiales. Los materiales tienen particularidades, tienen características, tienen comportamientos, tienen propiedades que son particulares, y que si nosotros, como profesionales de la arquitectura, no conocemos, no manejamos, no sabemos medir y cuantificar con esos materiales con los cuales trabajamos, evidentemente no vamos a poder desarrollar arquitectura. También respondemos a esta pregunta diciendo que los materiales se comportan de manera muy diferente, muy distinta, frente a condiciones también distintas que modifican a la propia materia, ¿verdad? Modifican su propio estado, modifican su propio comportamiento, y si nosotros no entendemos que frente a un hecho climático, a un agente externo, a una fuerza, al calor, a la lluvia, a lo que fuera, si no entendemos que el material va a tener respuesta diferente, no vamos a poder
diseñar en términos de confort, que es lo que pretendemos cuando diseñamos arquitectura, hacer que esos espacios sean vivibles. Y serán vivibles en la medida que no solamente nos permitan entrar y estar allí, sino en la medida que sean confortables, que sean habitables desde ese lugar, desde el confort, desde el bienestar. También porque el diseño, el trabajo con los materiales, el diseño debe dar garantías de equilibrio y estabilidad de las estructuras que diseñamos. El edificio que diseñamos, los espacios que crea la arquitectura deben ser espacios habitables y seguros. La estructura debe dar garantías de esas condiciones de seguridad. Debe garantizar que el edificio no se cae si la gente está ubicada allá adentro. Entonces, debe ser estable, debe ser resistente, ¿verdad? Y también porque hay una determinada serie de leyes de movimiento que pueden determinar o condicionar ciertos edificios. Fíjense, acá nosotros les hemos traído algunos ejemplos de edificios que van modificando su fachada, que son dinámicos porque, por ejemplo, el edificio se mueve, como esta torre en Dubái, ¿no? Que va ofreciendo durante distintos momentos del día distintas situaciones y que tiene que ver a lo mejor con orientaciones que permitan captar o no la luz solar, que permitan modificar digamos que tenga que ver con los vientos, y pensar en una arquitectura dinámica, obviamente, está relacionado con cada uno de los fenómenos físicos que debemos controlar y que queremos aprovechar en algunos casos. También decimos que hay, que estudiamos física porque hay fenómenos ondulatorios como la luz y el sonido, que también van a determinar condiciones de uso de los edificios. No podríamos imaginar nunca un auditorio como el que vemos ahí que no tenga un tratamiento del sonido en términos de aislación del mismo, en términos de acondicionamiento interior, para que la palabra se escuche, para que los ruidos externos no invadan, para que la luz sea protagonista, porque necesitamos que las condiciones de funcionalidad de la luz permitan que la actividad se desarrolle, o porque los efectos que queremos lograr con la luz trasciendan lo funcional y vayan más allá de eso y produzcan sensaciones, estados de ánimo. Todo eso es la arquitectura, y todo eso, créanlo o no, lo podemos lograr con un manejo concreto de la física, ¿no? Bien, habiendo introducido un poquito en esto y tratando de que todos entendamos la importancia singular que tiene esta disciplina y que tratamos realmente de hacerla transferida, aplicada a la arquitectura, también, bueno, es el momento de presentarles a un poco a los docentes. Creo que nos conocemos casi todos, sobre todo si ustedes son alumnos recursantes. En algún momento han tenido contacto con la cátedra. La cátedra está, digamos, a cargo de la ingeniera María Cristina Ávila, María Cristina Ávila, que en este momento, por cuestiones personales y familiares, no está con nosotros, pero que en próximos días se unirá, y el resto de los docentes que somos profesores asistentes. Yo, quien les habla, que en este momento ocasionalmente estoy dando la clase, soy la arquitecta Miriam Agosto, y van a ver que en el grupo están participando la arquitecta Andrea Farías, el profesor Gerardo Ñavi, que es nuestro cómico del grupo, además de un montón de otros títulos que tiene, la arquitecta Mariela Martínez, el arquitecto Valentín Sájar y la arquitecta Marcela Villarino. Que no sé si, yo no los estoy viendo, chicos, disculpen, los pasé rápido, pero luego pueden presentarse si ustedes quieren y que los vean, que los conozcan. Y hay una serie de adscriptos egresados que colaboran con nosotros y a los cuales agradecemos muchísimo. El arquitecto Pablo Ramallo, la arquitecta Valentina Loyácona y el diseñador industrial Tomás Celoira.
Si alguno quiere decir algo, profes, bueno. Bueno, ¿cómo va a ser el cursado? Ustedes saben que a partir de toda esta cuestión de la cuarentena y esta nueva normalidad, para llamarla de alguna forma, vamos a trabajar sobre el uso de una serie de recursos que la cátedra ya tenía, que ya venía implementando, como es el uso del aula de la página Weebly, cuyo, digamos, link, cuyo enlace es físicaarc.weebly.com. Por favor, es muy importante que ustedes entren de manera permanente al aula. Cuando digo permanente, digo mínimamente una vez a la semana, porque el aula realmente es nuestro espacio de trabajo. En el aula van a encontrar todo lo que necesitan para poder llevar la materia sin ninguna dificultad. Lo que aquí se aclara es que allí van a estar subidos los teóricos. Hoy eventualmente estamos desarrollando un teórico para todos, pero a futuro los teóricos no se van a desarrollar. Tenemos muy poquito tiempo por semana, 2 horas apenas de clase, y ese tiempo va a ser aprovechado para el desarrollo de los prácticos, la ejercitación y todo lo que tiene que ver con este tipo de explicaciones. Ustedes van a tener que ver los teóricos que están subidos a la Weebly. Eso va a ser una tarea que van a tener ustedes. La ingeniera Ávila les ponía en el mail hace unos días, apelamos a su autogestión, apelamos al trabajo que ustedes hagan de manera lo más independiente o lo más autosuficiente posible, y estudiar antes de llegar a la clase va a ser una de las tareas. Ustedes van a tener que ver el teórico antes de la clase, por ejemplo, el lunes que viene. Esas clases no se van a repetir. El profesor no va a empezar a explicar el teórico. Lo que va a hacer es retomar elementos que necesiten ser explicados y explicados a través de los ejercicios. Por eso es que es muy importante la tarea. Contamos con ustedes para que ustedes hagan esta parte del trabajo. Nosotros la nuestra y ustedes esta parte del trabajo, que es estudiar. El material de estudio también este año se ha decidido por cuestiones particulares subirlo al aula. En el aula van a encontrar navegando a lo largo de ella, después vamos a mostrar algunas imágenes, van a encontrar toda la información alojada en distintas solapas, los teóricos, los prácticos, las investigaciones e inclusive el libro, chicos. El libro, está allí la dirección para que ustedes puedan comprar el material en formato papel. Tenemos entendido que la imprenta se ocuparía de hacerla, de llevarles el material a domicilio. Y si no, la impresión capítulo a capítulo del libro, si ustedes quieren hacerlo y quieren tener ese material. Eso está en el aula. Y toda la bibliografía y material sugerido, videos y todo lo que complemente cada uno de estos unidades o capítulos que vamos desarrollando, también la van a encontrar simplemente buceando o navegando el aula web. Muy bien. Hay algunas condiciones. Profe, Sí. ¿los teóricos están solamente en un cabin? En un cabin, no, en la Weebly, no en un cabin. Ah, bueno. En ¿Por qué no la los Weebly. encontraba? En la Weebly, no, en un cabin no es, digamos, no es el soporte que usamos por lo menos para el llevado de la materia. Sí, un cabin se utiliza para parciales, para todo lo demás, pero física utiliza la Weebly, que es el link, que acá lo tenés en amarillo destacado, así tienen que entrar. Ahí. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Con respecto a las condiciones, esta es una materia por promoción. Eso es muy importante, ustedes ya saben, imaginamos que ya saben, al ser recursantes, esta idea de qué es promocionar una materia, es poder acreditar la materia habiendo terminado, digamos, de cursarla y habiendo cumplimentado con todas las exigencias, poder tener la materia ya aprobada. Para ello, voy a empezar por ahí, por la promoción. Van a tener que tener sus trabajos aprobados con 7 o más de 7, ¿sí?
y van a tener que tener el parcial globalizador, que se toma un solo parcial que va a incluir toda la materia, ya lo verán ustedes en el cronograma para qué fecha está pautado, también aprobado con 7 o más de 7. Esa es la condición para la promoción. Quienes no accedan a esta posibilidad, quienes tengan notas como 4, 5, 6, tanto en el parcial como en sus trabajos, entonces quedarán como alumnos regulares y tendrán que rendir la materia hacia el final de la cursada en los turnos que la facultad prevé para rendir las correspondientes materias. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante pensar que la materia se puede promocionar, porque si ustedes trabajan, digamos, enfocados en esto, es muy, muy importante tener una materia aprobada en octubre, que es cuando nosotros ya estaríamos terminando, ¿no? O sea, es muy importante. Bueno, ustedes cuando entren a la Weebly, chicos, van a encontrar este formato. Así es la Weebly. Tiene una serie de solapas que dice bienvenidos, temas. Acá van a ir abriendo ustedes los trabajos prácticos, en los temas van a ir abriendo los capítulos. Si tengo tiempo, luego les comparto la Weebly en vivo y en directo, digamos. Estos son como capturas de la Weebly. Y en soporte matemáticos y videos aparece todo material complementario, o sea, material que se agrega, que se suma y que pretende complementar el material básico que está compuesto por los teóricos, los prácticos, las investigaciones, el libro y demás. Bueno, como les decía, si ustedes abren los capítulos y pican allí donde dice, por ejemplo, capítulo 1, Introducción a la Física Aplicada, van a encontrar el teórico que yo voy a desarrollar a continuación, ¿verdad? Lo mismo luego van a encontrar cada uno de los teóricos que son fundamentalmente 5, ¿verdad? Son 5 porque son 5 unidades las que vamos a estudiar. Algunas de estas unidades van a llevar o van a requerir más de una semana de trabajo porque son unidades largas con contenidos, digamos, importantes o más extensos, entonces nos va a implicar más, digamos, nos va a requerir más tiempo, ¿verdad? Luego, picando acá, encuentran el teórico. Luego, si abren o desprenden aquí como este otro menú, les va a dar, les va a abrir los prácticos que están, digamos que es el formato de cada uno de los prácticos semanales para poder trabajar sobre esa ejercitación, ¿verdad? Bueno, como ven, aquí se abre el teórico. Una vez abierto el teórico, van a encontrar el PowerPoint, van a encontrar el PDF, ustedes van a poder encontrar esas clases grabadas, es decir, con el audio de la clase y el desarrollo. No son placas mudas, sino que están grabadas completamente. Luego, como decía, picando en esta flechita, van a abrir el práctico, que es la ejercitación que se corresponde con el capítulo 1, así para el capítulo 2, etcétera, etcétera. Bien. Si ustedes bajan, van a ir bajando, aquí se abre el práctico, ¿sí? Haciendo clic en esta especie de título, podrán ustedes abrir y descargar ese práctico si lo quieren imprimir para poderlo después trabajar, ¿sí? Como ven aquí, descargar el archivo y abrir para poderlo, ¿ven? Obtener. Así es el formato de los prácticos, su carátula correspondiente y las partes que componen ese práctico. Los prácticos en su totalidad están, digamos, armados como en 3 partes. Una primera parte que son ejercicios, digamos, conceptuales, básicamente preguntas, como ven en esta hoja que estoy marcando aquí atrás, preguntas que hay que responder de manera conceptual una vez que se haya visto la clase teórica, es decir, que se responden a partir de los contenidos estudiados en la clase correspondiente. Una segunda parte del práctico que dice ejercicios de resolución numérica de tipo introductorios, que son ejercicios, justamente como su nombre lo indica, de resolución numérica de características generales que tienen la idea de ir siendo graduales en términos de complejidad, desde
planteos sencillos y que van complejizando un poco el desarrollo para que se puedan ir gradualmente pasando a contenidos un poquito más elaborados. Y por último, otra serie de ejercicios que, tomando los contenidos ya vistos y tomando los ejercicios de resolución numérica, se refieren en sus enunciados a la transferencia o a la aplicación en la arquitectura. O sea que son ejercicios de resolución numérica, pero aplicados a la arquitectura con situaciones concretas, de esta física aplicada a qué es lo que está sucediendo en la arquitectura y cómo resolvemos en ese campo problemas afines. ¿Sí? No sé si vamos bien, si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguien ya intentó entrar a la Weebly? ¿Alguien estuvo navegando? ¿Pudieron ver algo? O quienes hayan tenido dificultades también lo podrían expresar para que, bueno, veamos de qué manera les ayudamos a Profe, familiarizarse con esto. Sí. profe, los prácticos, ¿a dónde los entregamos? ¿Dónde los enviamos? Bueno, eso ya luego les vamos a decir bien. La idea es que estos trabajos prácticos, lo que ustedes van a entregar son los trabajos de investigación. Estos trabajos prácticos van a ser trabajados clase a clase, juntamente con sus docentes, algunos ejercicios. Hoy vamos a ver cómo la arquitecta Faria va a empezar a desarrollar algunos de ellos, y muchos otros van a quedar para que ustedes los trabajen como tarea, como ejercitación personal, y podamos volver a la clase siguiente sobre estos ejercicios para tratar de allanar las dudas o las dificultades que tengan. La idea es que puntualmente, este trabajo que son el trabajo práctico, no se entreguen, ¿verdad? Sino que sea material de trabajo. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno. Bien, hoy, habiendo hecho esta introducción, y si más o menos está clara la mecánica, digamos, la cuestión operativa, sabemos que pueden luego aparecer dudas, no hay problema, podrán aparecer dudas la semana que viene, y allí también se las pueden plantear acá a sus docentes. O sea, no es que hoy se tiene que cerrar este capítulo de preguntas, podrá hacerse la semana próxima también. Pero la idea es que quede por lo menos el grueso de la información comprendida. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Es un poco desarrollar estos contenidos que hacen a lo que es la introducción a la física y la medición, tratando de entender un poco qué temas vamos a estudiar a lo largo de estos meses de trabajo, el concepto de materia y energía, aspectos referidos a lo que es cuantificación, potencia de 10, cifras significativas, los sistemas de unidades, y creo que vamos a llegar hasta ahí básicamente, para luego dejar paso en la última parte de la clase a la arquitecta Farias para que trabaje con ustedes la parte de ejercicios puntualmente. Esto que yo voy a desarrollar ahora, como dije, lo pueden ver la cantidad de veces que ustedes quieran desarrollado, porque está en la web. Bueno, comentarles, ¿no?, que sabemos ya que la física es una disciplina, yo lo dije al principio, esencial para la arquitectura, es vital para que podamos comprender determinadas cuestiones y podamos diseñar. Es una ciencia natural básicamente, estudia la energía, la materia, el espacio y tiempo, y todas las interacciones que se dan entre estos conceptos básicos. Hay varias ramas, digamos, de la física. Nosotros trabajamos con una física clásica que se centra en el estudio de algunos conceptos que entendemos son, como digo, vitales para la arquitectura. Por ejemplo, hablar en la parte introductoria a la física aplicada, de la cuantificación, hablar de unidades de notación científica es importante. Nosotros como arquitectos permanentemente estamos midiendo, estamos cuantificando, estamos determinando cantidades de materiales, estamos calculando superficies a desarrollar, estableciendo cómputos métricos. Es decir, para nosotros la cuantificación es vital. No entenderíamos
la arquitectura sin esta posibilidad de cuantificar, por lo tanto tenemos que manejar magnitudes, tenemos que manejar unidades, tenemos que saber cómo hacerlo, y también, acá está un poquito tapado, tenemos que poder determinar el peso de estos materiales y manejar conceptos como densidad, peso específico de los materiales, ¿no es cierto? Entonces, en esta primera parte introductoria vamos a hacer, digamos, vamos a profundizar en esto, quizá repasando, ¿no?, muchos conceptos que ustedes ya tienen incorporados, quienes estudiaron física en algún momento de su escuela secundaria, o está muy vinculado también con la matemática. Cuando hablamos de cuantificación, también estamos vinculando la matemática en este primer capítulo que vamos a estudiar. Luego también vamos a trabajar en la segunda unidad sobre cinemática y dinámica, es decir, la importancia que tiene el estudio de las leyes de movimiento para poder entender qué es esto de fuerza, qué es esto de velocidad, qué es la aceleración y cómo y qué lógica tiene, digamos, los distintos mecanismos con los cuales trabajamos, cómo la cinemática y la dinámica nos permiten comprender estas lógicas de determinados mecanismos, ¿no es cierto? Recién hablábamos de un edificio que giraba, que se rotaba, y bueno, de pronto también aquí entra a jugar este aspecto. Con respecto al calor, hidrostática y hidrodinámica, hablamos ya puntualmente de la materia y de la energía, ¿no? Y cómo, entendiendo que los materiales son materia y que la energía está vinculada con esto, el comportamiento que van a tener estos materiales, que nosotros creemos que es una cosa inerte, pero vamos a empezar a comprender de que no es así, de que los materiales tienen comportamientos o digamos, desempeños en función de una serie de variables que entran a ponerse en juego en relación a esos materiales, y que si los sometemos a temperaturas, a variaciones de temperatura, de presión y demás, estos materiales pueden transformarse notoriamente, de manera que desconocer esas modificaciones que puede sufrir el material puede atentar contra la calidad, la estabilidad y la perduración en el tiempo de las obras que diseñamos, por lo tanto es esencial. En el capítulo 4 estudiaremos la estática. Lo que nosotros vayamos a desarrollar en estas primeras conceptos de estática en física es, diríamos, el ABC. Son las primeras letras de una cantidad de conceptos que ustedes van a desarrollar en materias como estructuras 1, 2, 3 y 4 a lo largo de la carrera. Cuando hablamos de calor, de todas las instalaciones, cuando hablamos de materiales, de todas las construcciones. Es decir que de acá en más, todas las materias que forman parte de sus distintos campos de conocimiento se van a nutrir de lo que hayan ustedes podido incorporar de manera, digamos, primera, muy general en esta materia, ¿verdad? Es decir, las condiciones de estabilidad, manejar la estática es esencial. Diseñamos edificios para ser habitados, las estructuras deben ser estables, el equilibrio debe ser permanente, los espacios tienen que poder ser habitados con seguridad, y la estática nos permite, garantiza el cálculo en estos términos. Y finalmente, hablamos de la incidencia de los distintos fenómenos ondulatorios, fundamentalmente la luz, el sonido, también hablamos de la electricidad, como fenómenos de distintas características que están relacionados con nuestro proyecto de arquitecto. Entonces, como verán, ninguno de estos capítulos tiene desperdicio, muy por el contrario, creemos que tratamos de hacer un aporte que deberíamos tratar de ver mucho más, pero desde el lugar y desde el tiempo que tenemos disponible, pretendemos capitalizar al máximo estas clases para que ustedes se lleven estos criterios, estas primeras ideas o contenidos que les servirán a futuro. Bueno, por eso mismo es que dijimos, de lo primero que tenemos que hablar es de este concepto central que es la materia y que es la energía, ¿no es cierto? Seguramente muchas veces han hablado, han estudiado sobre esto, y han entendido con claridad cuál es la diferencia entre una cosa y otra, o cuáles son las relaciones que existen entre la materia y la energía.
La materia, bueno, es aquello con lo que trabajamos a diario en el campo de la arquitectura, ¿no es cierto? La materia es ese material, es nuestra materia prima, es aquello que ocupa un lugar en el espacio-tiempo. Sabemos que posee una energía, digamos, incorporada, y lo más concreto para nosotros es que tiene la posibilidad de ser cuantificable. Es decir, nosotros a partir del uso de distintos instrumentos de medición podemos medir, podemos cuantificar la materia, ¿no es cierto? Es decir, podemos determinar, podemos medir sus distintas propiedades, como dice aquí, ya sean extensivas o intensivas. Es decir, podemos medir la masa, podemos medir el volumen, podemos medir el peso, podemos tomar una cinta métrica y tomar las medidas que tiene una pieza de cierto material. Y decimos que se llaman extensivas o se las definen de esta forma porque va a depender de la cantidad de material. Yo puedo tener 1 metro cuadrado de chapa, puedo tener 2 metros, 5 metros cuadrados, es decir que la magnitud va a ir variando, la cantidad de metros o la magnitud en este caso, en términos de metros de material o de masa de material, va a ir variando en función de la porción de ese material que yo tome. Ahora, hay otras propiedades que yo también puedo medir que son intensivas y que son absolutamente independientes de la cantidad del volumen que yo tome. Por ejemplo, el peso específico, la densidad del material, que sabemos que si yo tomo una pequeña muestra o tomo una tonelada de ese material, voy a poder determinar una densidad o un peso específico que es absolutamente igual. Luego también existen otras propiedades ya más relacionadas con las propiedades químicas, que no las estudiamos puntualmente y que tienen que ver con procesos de fragüe o procesos de combustión de los materiales y demás que nos hablan de otras condiciones que los materiales también poseen, ¿sí? La energía, por su lado, es toda capacidad para realizar trabajo, ¿no? O sea, a diferencia de la materia, no tiene masa, no ocupa un lugar en el espacio, pero es esta, digamos, es esta capacidad de enorme que tiene una determinada cantidad de materia de realizar un cierto trabajo. La luz, el sonido, el calor, son todas manifestaciones de la energía. Sabemos que muchas de esas manifestaciones son propias de la naturaleza, las encontramos en el campo de la naturaleza. El sol, como vemos en esta foto tan impresionante, es nuestro ejemplo más emblemático de fuente de energía radiante, que está compuesta por luz, por calor, que es nuestra fuente de vida, ¿verdad? Y que como tal, como energía que es, no se destruye, no se genera, sino que se transforma de manera permanente en otras formas diversas de energía. Pueden ustedes interrumpir las veces que consideren que es necesario si hay algo que no se entienda de lo que yo estoy diciendo. Conceptos claves y esenciales como son masa, peso, densidad y peso específico, que aparecen aquí planteados y que los presentamos en esta unidad, pero que lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las unidades. Yo digo que son temas tan centrales que vamos a ir retomando, recuperando estos conceptos porque van a ser vitales prácticamente a lo largo de toda la materia, ¿no es cierto? Bien, nosotros sabemos que una cantidad determinada de materia posee masa, ese cuerpo, esa cantidad de materia posee una masa, y que esa masa nosotros la podemos medir, como bien dice aquí, lo estoy señalando, en kilogramos. Kilogramos masa, ¿verdad? Y usamos múltiplos y submúltiplos para expresar cuánta masa de un cierto material posee una porción de esa materia que yo he seleccionado. La masa de un cuerpo es constante, siempre es constante. En cualquier lugar en donde yo tome esta masa, puedo establecer que si tiene 1 kilogramo de masa, no posee variación en ningún lugar del planeta o en algún lugar donde se me ocurra a mí
masar esa porción de material. Ahora bien, el peso, conceptualmente, es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo multiplicado por algo. ¿Qué será ese algo? ¿Alguien sabe qué es ese algo, esa G? La gravedad. La aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces, la aceleración de la gravedad es ese otro componente que nosotros tenemos que incorporar aquí para poder hablar de peso. Peso es masa por aceleración de la gravedad. Y esto hace de que, como sabemos que la aceleración de la gravedad es diferente en distintos puntos, por ejemplo, del planeta Tierra que se considere, entonces va a haber una afectación sobre la masa diferente que pueda hacer modificar levemente el peso de ese cuerpo. Cuando hablamos entonces de peso, la unidad con la que medimos el peso de esa porción de materia es el kilogramo fuerza o es el newton, como las dos unidades, digamos, principales con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Seguramente todos están recordando esto que estamos diciendo y les agradezco que participe cuando yo les pregunte para que sepa yo que están del otro lado y no se están durmiendo con lo que digo. Bueno, también pedirles que saquen por ahí a mano su calculadora y algún lápiz y un papel, me olvidé de decirlo al principio, porque también vamos a ir como calculando algunas cositas sobre el desarrollo de estas placas. ¿Qué pasa con la densidad? La densidad expresa, es una magnitud, peso es una magnitud, peso específico es una magnitud que expresa una relación entre, como lo tenemos aquí, la masa de material sobre el volumen de ese material. Y entonces cuando yo vinculo estas dos variables, masa y volumen, que definen a esa magnitud que es la densidad, inmediatamente aparece asociada la unidad. Y acá queremos hacer siempre mucho hincapié en el manejo de las unidades. El manejo de las unidades suele ser siempre un punto muy, muy difícil de trabajar, suele ser un punto débil que tenemos, en el que vemos que hay mayor dificultad, porque trabajamos la magnitud sola, pelada, aislada de su unidad, y entonces cuando tenemos que poner unidades no sabemos en dónde estamos o en qué estamos trabajando. Entonces, no perder de vista que una magnitud sin su unidad no tiene absolutamente ningún sentido, y que esa magnitud debe ir acompañada por la unidad. En el caso de la densidad será la unidad de la masa, kilogramos, sobre la unidad de volumen, que es el metro cúbico, o gramos sobre centímetro cúbico, o alguna otra unidad que se determine y que vincule masa con volumen, ¿verdad? Bien, fíjense ustedes, tenemos una masa de 20 gramos, un volumen de 30 centímetros cúbicos. Si ustedes tienen la calculadora, podríamos dividir, ¿no? 20 sobre 30, y está correcto lo que dice allí. Tengo una densidad de 0.66, ahí se acortó, gramos sobre centímetros cúbicos. Y esa es la propiedad intensiva, digamos, del material, que como dijimos, es independiente de la cantidad de material que tome, ya sea una partícula o una tonelada de ese material. Y el peso específico, ¿qué relaciona? También es una relación. ¿Qué vincula? ¿Quién me puede contestar? Peso con volumen. Nadie. Bien, peso con volumen. Muy bien. Peso con volumen. ¿Puedo decir entonces que también vincula masa por aceleración de la gravedad sobre volumen, sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo al peso en términos de estas otras dos magnitudes relacionadas. Si yo dije antes que el peso es masa por la aceleración de la gravedad, puedo poner esta expresión, masa por aceleración de la gravedad sobre volumen es peso específico. O lo que es lo mismo, como masa sobre volumen es densidad, decir que el peso específico es densidad por G. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Bien, bien. Estamos de acuerdo que entonces la expresión peso específico puede aparecer
como peso sobre volumen o puede aparecer como densidad por G. Si me lo presentan así o me lo presentan así, yo tengo que saber que es lo mismo. Está definida esa magnitud a partir de, digamos, de nombres distintos, pero que estamos hablando el mismo lenguaje. Y como es peso sobre volumen, vamos a trabajar con unidades que tienen que ver con esto: tonelada fuerza sobre metro cúbico, kilogramo fuerza sobre metro cúbico, gramo fuerza sobre centímetro cúbico, newton sobre metro cúbico, etcétera, etcétera. Nunca va a poder aparecer aquí un kilogramo sobre metro cúbico, porque entonces quiere decir que algún error en mi cálculo he estado cometiendo, porque no estoy incorporando la unidad correspondiente. Bueno, para esto les pedíamos algún tipo de su calculadora y una hojita. Fíjense, para que entendamos y afirmemos un poquito lo que acabamos de decir. Si tenemos un ladrillo como el que vemos en la imagen y nos dicen que el ladrillo de barro pesa 2.3 kilogramos fuerzas, el enunciado de este ejercicio pide que determinemos la densidad que tiene ese ladrillo, sabiendo que las dimensiones son 5 centímetros por 12 centímetros por 23 centímetros, ¿no es cierto? Es decir, las 3 dimensiones del ladrillo. ¿Para qué me da las 3 dimensiones del ladrillo? ¿Para calcular qué? El volumen. La densidad va a depender del tamaño. Bien, primero para calcular el volumen. Y con ese dato calcular la densidad. Entonces yo voy a calcular la densidad a partir de estos datos. Necesito las medidas de este objeto, de este cuerpo, para calcular su volumen. Fíjense aquí, el resultado está expresado en kilogramos por metros cúbicos. Entonces, si el resultado lo tengo que expresar en esta unidad, ¿puedo trabajar con las medidas en centímetros? Si el volumen lo tengo que expresar en metros cúbicos. Porque es así, lo sincronizas con tu cuenta de MiUNC. Chicos, No, profe, no se puede trabajar en no se puede centímetros. trabajar en unidades distintas. Entonces, si a mí me está pidiendo que yo calcule en metros cúbicos, voy a tener que pasar estas unidades a metros, ¿verdad? Ya vamos a recordar un poquito cómo era eso de pasar de unidades. Entonces transformaré los centímetros en metros, entonces quedará 0,05 metros por 0,12 metros por 0,23 metros. Y de esa manera voy a determinar un volumen del ladrillo en metros cúbicos. Si multiplican esto, ¿me pueden decir si les da este resultado, por favor, si está bien? Esto lo hizo la ingeniera Ávila, pero lo puede haber hecho mal. Sí, profe, está bien. Está correcto. ¿Está bien? Bueno, no, está bien. Generalmente no se equivoca, Cristina. Está bien y está expresado en una notación que, ¿cómo se llama? Potencia base 10. Potencia de base 10, le llamamos notación científica. Ya vamos a hablar también un poquito de eso. Entonces calculamos el volumen en metros cúbicos. Y trabaja con el valor de el valor del peso. ¿Puedo yo, para calcular la densidad, si yo sé que la densidad es masa sobre volumen, ¿puedo poner 2.3 kilogramos fuerza sobre el volumen que acabo de calcular? ¿Sí o no? No, profe. No. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, vos que dijiste no. ¿Qué haríamos? Tenemos que pasar, sería los kilogramos. Tenemos que entender que conceptualmente habíamos recién hablado que el peso era la masa por la aceleración de la gravedad. Pero yo puedo, para este cálculo, o para realizar el cálculo, asociar este concepto de que 2.3 kilogramos fuerza equivalen, fíjese este simbolito, ¿qué quiere decir? Aproximadamente a 2.3 kilogramos masa. Entonces, simplemente yo hago esa transformación de 2.3 kilogramos fuerzas a 2.3 kilogramos masa. Y con ese dato, 2.3 dividido este volumen que acabo de calcular,
díganme si les da este resultado de densidad. ¿Qué vamos a hacer? 2.3 dividido, ¿cómo era? 0.00138, ¿no? ¿Da Sí. eso o no da eso? Sí. Bueno, atención acá a la lectura de la calculadora, ¿no? Recuerden que dijimos que la calculadora por ahí pone distinto lo que están ustedes viendo en la placa. Donde yo tengo el punto me pone una coma y donde tengo la coma me pone un punto. ¿No tienen eso en la calculadora? Sí, Tengan a mí me cuidado. da... Sí, Tengan sí. cuidado porque la calculadora interpreta, ¿no es cierto? Es decir, la lectura que nos da es que el punto que vemos en la calculadora en realidad es la coma decimal para nosotros. ¿Esto se entendió? Lo que hicimos aquí, ¿se entendió bien? Sí, profe. Sí, profe, me confundió un poco el tema de las unidades y eso, pero calculo Bueno, que con la práctica le voy a agarrar la mano. por supuesto que esto requiere revisarlo y sobre todo ejercitar mucho, ¿no? Porque el manejo de unidades tiene que ver con mucha práctica, con mucha ejercitación. Bueno, en el segundo caso nos pide que determinemos el peso específico del mismo ladrillo. Y sabemos que el peso específico es peso sobre volumen, ¿verdad? Y ya habíamos dicho, ¿sí?, que también el peso, peso específico, peso sobre volumen. Debo calcular el peso, que es masa por gravedad. ¿Está? Lo vimos en la placa anterior. Este peso que estoy marcando es masa por gravedad. Si la masa es 2.3 kilogramos y la gravedad, que recuerden ustedes, la tomamos de manera, digamos, hemos acordado tomar 10 metros sobre segundo al cuadrado, aunque, digamos, en la bibliografía aparece como 9.8, ¿no? Pero a los fines de hacerlo de manera más práctica, redondeamos ese valor a 10. Entonces, este producto de 2.3 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado nos da 23 newton. Es esta unidad bastante nueva para nosotros que mide el peso. El producto del kilogramo por metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Con este valor de peso, fíjense, voy a calcular el peso específico dividiéndolo por el volumen que habíamos calculado en el paso anterior. Y así obtenemos el valor expresado en newton sobre metro cúbico. Bien, entonces, pensemos que acá estamos como barajando muchas unidades, kilogramos fuerza, metros, centímetros, newton. Entendemos que esto es complejo, pero también entendemos que es fundamental que ustedes lo comprendan y que hagan toda la práctica posible para familiarizarse con estas unidades. ¿Estamos? Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Vamos a dejar este problemita 3 con los verdaderos falsos. Vuelvan ustedes sobre este teórico. Esto lo vamos a tratar de pasar un poquito más rápido para que la profe Andrea tenga tiempo para el práctico. Notación científica, cifras significativas y sistemas de unidades. Recordemos un poquito qué es esto, la potencia de base 10, ¿sí? Es cuando nosotros utilizamos una manera de expresar una determinada cifra, un determinado número, utilizando esa potencia de 10, ya sea para, digamos, expresar resultados o valores muy pequeños o muy grandes. Para eso nos sirve, ¿no? De hecho, la calculadora, cuando nosotros trabajamos con cifras muy chiquitas o muy grandes, digamos, de manera directa, pone los resultados elevando a una cierta potencia esa base 10. Cuando el 10 está elevado a un número negativo, yo estoy expresando cifras que son muy pequeñas. Por ejemplo, fíjense aquí en el ejercicio. Si yo tengo que expresar el número
0.000342 kilómetros, que es una cifra muy pequeña en términos de la unidad kilómetros, lo puedo hacer a partir de las potencias de base 10. Y para ello debo trabajar con una cifra, la primera cifra esta que tengo, que es la cifra del número 3, y voy a ver que a partir del número 3, que sería mi primer número aquí que tomaría como entero, a la izquierda tengo 5 cifras o 5 números y será justamente la expresión siguiente la que voy a utilizar. 3.42 por 10 a la menos 5, y eso significa que este número queda expresado de esta forma en notación científica y que equivale exactamente al número que tenía originalmente. Es decir, que si yo me corro hacia la izquierda 5 lugares, como expresa el exponente negativo, yo voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, voy a obtener la cifra muy pequeña que me habían planteado originalmente. Y obviamente le tengo que poner la unidad en la que este número o esta cifra estaba expresada. De la misma forma, yo puedo expresar números muy, muy grandes. Por ejemplo, aquí, 2.345.678 con 25 kilómetros. Si yo coloco la coma después del primer entero, que en este caso es el número 2, coma, y multiplico por 10 a la, en este caso, 6, porque tengo hasta esta coma 6 lugares, me va a quedar expresado en notación científica de la siguiente manera el número: 2.3456782.5 kilómetros por 10 a la 6. Quiere decir que si yo corro 6 lugares, el número va a quedar expresado de esta manera. Un error muy habitual es poner 23, por 10 a la 5, o 235, y todos los otros números por 10 a la 4. Eso es incorrecto, porque yo tengo que entender que tengo que trabajar con un número entero entre 1 y 9. No puedo poner 2 cifras formando parte de ese número entero. ¿Eso está claro? Sí. Profe, una pregunta. ¿Cómo es, profe? Que Una no entendí pregunta, bien. sí, ya te explico. No sé quién estaba hablando, si tenía que decir No algo. sé, ya explico vos qué querías preguntar. Sí, siempre va a ser el caso de tener sí o sí un solo número entero. Siempre un solo número entero. Siempre un solo número entero. No se puede poner 23, 234, y el resto de los números, porque la notación científica significa justamente esto: un entero y luego todas las otras cifras que están posterior a la coma. ¿Sí? Lo mismo en el caso de la cifra pequeña. Que es el 3, es el número que yo voy a tomar, y la coma ubicada a continuación del 3 me va a indicar cuántos lugares hacia la izquierda tengo para indicar esta cifra. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si está un poquito más claro. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, yo ya entendí. Tranquilos, de todas formas, ustedes ahora van a tener muchos ejercicios cuando bajen el práctico, un montón para hacer de estos, y para preguntar también a la clase que viene a sus profes sobre dudas o dificultades que tengamos. El tema de las cifras significativas, 2 palabritas voy a decir de esto, es cuando nosotros utilizamos un instrumento, por ejemplo, la regla para medir una medida, para tomar una medida, como vemos acá, la reglita mide esta longitud pintada en celeste, y yo, haciendo coincidir el origen de esto con mi 0, digo que mide 4,123, con seguridad es 4,3 milímetros, pero hay algo más que no podría con certeza determinar si es 3
3.45, 3.44 o 3.46, ¿verdad? Entonces, la cifra significativa es este entero, el 3, y este otro que empieza a ser una cifra estimada más o menos, ¿verdad? Porque yo no puedo, el instrumento que tengo no me permite determinar si el 5 es exactamente 5 o es un 4 o es un 6. Entonces, justamente las cifras significativas de una medida son los números correctos, que sería 4,3, y el primer número dudoso. Yo ya si pongo 4.352 ya estaría inventando el 2, porque acá con esta regla no tengo manera de determinar ese otro valor. Pero sí puedo estimar que ese 5 puede ser un 5 o un 4 o un 6. Entonces una cifra estimada. Eso sería un poco el concepto de cifra significativa para que ustedes lo tengan presente y lo importante que significa. ¿Para qué recalcamos esto? Recalcamos esto para que ustedes sepan la importancia que tiene la precisión en las medidas que nosotros realizamos. Y dos cositas más que quiero hacer referencia a, muy rápidamente a esto, que son las unidades de medida. Nosotros medimos, utilizamos unidades lineales, unidades de superficie y unidades volumétricas para medir justamente elementos lineales, para medir superficies de materiales o para medir volúmenes. Entonces trabajamos con la unidimensión, la bidimensión o la tridimensión. Entonces, cuando yo tengo que determinar distancias, longitudes, metros de caño, metros lineales de zócalo, tengo que tomar la distancia, la altura que existe de piso a cielo raso, tengo que medir la longitud del terreno, trabajamos con unidades lineales. Y por supuesto que la unidad es el metro, y trabajamos con múltiplos y submúltiplos, que tiene que ver con unidades más pequeñas o unidades más grandes. Dentro del campo de la arquitectura, barajamos algunas de estas unidades, en general trabajamos con casi todas, ¿no es cierto? Pero hay unidades con las cuales más frecuentemente nos vinculamos, como es el metro, es como que es nuestro patrón. Siempre trabajamos con el metro, con el centímetro, también podemos trabajar con el milímetro. Son nuestras unidades como de referencias, ¿sí? Y nosotros, teniendo en cuenta esta especie de relación u ordenamiento que no es casual, de metro a decímetro, a centímetro y a milímetro, y es así porque vamos, digamos, pasando de 10 en 10 y hacia arriba digo porque estas son unidades mayores, el kilómetro es 1000 veces más grande que el metro, y el milímetro es 1000 veces más pequeño que el metro. Entonces, teniendo en cuenta digamos, este orden que se plantea, yo puedo, dada una unidad del metro, decir que un metro equivale a 10 decímetros, a 100 centímetros o a 1000 metros, es decir, ir cambiando de una unidad a otra según lo que sea solicitado. A todos en la primaria les enseñaron a hacer el tránsito de cómo yo voy agregando ceros para la derecha o para la izquierda y transformando la unidad. O pueden, como ustedes ven en este ejemplo, transformar utilizando la regla de 3. Si yo sé, por ejemplo, me piden que exprese 60 milímetros en decámetros, o sea que tengo que venir de acá para acá, me puedo correr todos esos lugares o aplicar una regla de 3. Si 1000 milímetros son 0,1 decámetros, 60 milímetros, entonces será el producto de 60 por 0,1 dividido 1000. Y me va a dar 0,006 decámetros, ¿verdad? Esto lo vieron todos, no tengo duda de que, diría desde la escuela primaria, han estado viendo este tema de pasaje de unidades. Quien no lo tenga fresco lo tiene que revisar, lo tiene que repasar. Con el mismo criterio tenemos las unidades de superficie. ¿Cuál es la diferencia cuando trabajamos en unidades de superficie? ¿Cada cuánto vamos corriendo los ceros? ¿Quién me dice? Cada 2 lugares. 2 lugares, ¿por qué? Porque yo trabajo metro por metro, estoy calculando superficie, entonces yo voy corriendo de a 2 lugares. Teniendo en cuenta eso,
yo no voy a tener problemas. Y cuando trabajo con volúmenes, ¿cómo voy corriendo? Cada 3. 3 lugares, porque estoy trabajando con la tridimensión. Tengo el ancho, tengo el largo, tengo la profundidad, entonces estoy calculando un volumen, por lo tanto yo voy a pasar de metro cúbico a centímetro cúbico agregando 3 ceros o corriendo 3 lugares en el cálculo. ¿Sí? Creo que esto todo el mundo lo sabe, creo que no hay mayor dificultad, simplemente es cuestión de un repaso. Y creo que con esto ya estamos, Andrea. Sí, Miriam. Hasta ahí llegamos. Perfecto. Y empezaría la parte práctica. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, chicos? Yo dejo de compartir para que ahora la arquitecta Farias trabaje con ustedes un rato. Bueno, profesor, no tengo dudas. Si hay alguna pregunta, ahora vamos a empezar a resolver entre todos algunos de los ejercicios, ¿sí?, que están en el práctico, en el trabajo práctico, que ustedes pueden ver acá. ¿Se aprecia bien? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este es el trabajo práctico número 1, que la arquitecta Agosto les contó que lo pueden descargar de la Weblink. Con este vamos a trabajar todos hoy, acá, en esta clase. A partir de la clase que viene, ustedes van a buscar el próximo práctico, o sea, el 2, lo van a descargar y van a trabajar con sus docentes en el aula que sus docentes les indiquen, ¿sí? Entonces, esta va a ser la forma de trabajar todos los lunes. Hoy lo haremos acá todos juntos. La idea es que ustedes tengan a mano sus calculadoras, vamos a ir resolviendo entre todos. Si hay alguna duda, me preguntan. También pueden hacerlo por el chat. Yo no voy a ver el chat, pero mis compañeros me van a avisar si hay alguna consulta por el chat, ¿sí? Bien, entonces, de este práctico vamos a resolver algunos ejercicios. Como ya les explicó el arquitecta Agosto, los de la parte conceptual los harán ustedes en casa. Ahora vamos a ver de los ejercicios de resolución numérica, el que vamos a analizar entre todos juntos, es el número 3. Vamos a empezar por este. Número 3. Vuelvo a repetir, ejercicio de resolución numérica, el número 3. Ese ejercicio plantea la siguiente situación. Nos dan el dato de un peso específico de un material. Ese dato dice que ese peso específico es 2.350 kilogramos fuerza por metro cúbico. Volvemos a recalcar la importancia de detectar el punto que separa miles de la coma que separa parte entera de parte decimal. Entonces, el dato dice que el peso específico está expresado en kilogramos fuerza por metro cúbico. Y el problema me pide que yo a ese peso específico lo resuelva, ¿sí? Y lo pase de unidades, en realidad. En el punto A me piden que lo pase a gramo fuerza por centímetro cúbico. Por lo tanto, yo a esos kilogramos fuerza los debo pasar a gramos fuerza y a los metros cúbicos los debo pasar a centímetros cúbicos para poder expresarlo a este peso específico en la unidad pedida en el punto A. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una serie de cálculos auxiliares, primero, para poder tener esas cantidades en las unidades correspondientes, luego reemplazarlas en el dato del problema. Dijimos que los kilogramos fuerza, los tenemos que pasar, estos kilogramos fuerza, ¿sí? Los tenemos que pasar a gramos fuerza. Entonces, digamos, ¿cuántos gramos fuerza equivalen a 1 kilogramos fuerza?
Y les pregunto. Un kilogramo fuerza, ¿cuántos gramos son? 1000 gramos fuerza. 1000 gramos fuerza, muy bien. Entonces, un kilogramo fuerza son 1000 gramos fuerza. ¿Sí? La primera parte la tenemos pasada. Ahora analicemos el tema de los metros cúbicos, que deberemos pasarlo a centímetros cúbicos. Entonces, unidad de volumen, 1 metro cúbico, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivalen? Vamos de una unidad mayor a una unidad menor, es una unidad de volumen, entonces corremos la coma de a 3 lugares, y este metro cúbico, ¿sí? ¿A cuántos centímetros cúbicos equivale? Les pregunto. 1 millón. 1 millón. Bien, 1 millón. Debo correr la coma 2 lugares hacia la derecha, saltando de a 3. Por eso es que 1 metro cúbico equivalen a 1 millón de centímetros cúbicos. Habiendo hecho este pasaje de unidades, yo ya puedo decir y resolver este punto A, ¿sí? Y diré que estos 2350, que eran kilogramos fuerza por metro cúbico, yo los voy a transformar ahora, y en vez de poner kilogramo fuerza arriba, voy a poner su equivalente. En vez de poner kilogramo fuerza, pongo los 1000 gramos fuerza que equivalen. Entonces acá voy a multiplicar por los 1000 gramos fuerza, que equivalen a 1 kilogramo fuerza, y en el denominador, en vez de colocar los centímetros cúbicos, voy a en vez de colocar los metros cúbicos, voy a colocar su equivalente. Es decir, 1 metro cúbico equivale a 1 millón de centímetros cúbicos. Una pregunta. Sí, pregunte. No sé si a mí se me tildó la imagen o usted está mostrando algo en la pantalla. Yo estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ustedes me ven? No, profe. Sí, es cierto que quedó en trabajo práctico 1, Andrea. No Se se ven solamente comparte. las hojas, las 3 Se ven las hojas. hojas del trabajo práctico 1 del PDF. Bien, yo estoy escribiendo, pero ustedes no están viendo lo que yo comparto en la escritura. Bien, bueno, vamos a cambiar a plan B entonces. Voy a compartirles de vuelta el ejercicio, pero en otro formato. A ver, así. Ahí Este es está. el mismo enunciado, bien. Ese es lo que nos pide el problema, y esto es de lo que hablé, ¿sí? Los 2350 los multiplicamos por 1000 gramos fuerza y los dividimos por 1 millón de centímetros cúbicos para pasar de kilogramo fuerza a metro cúbico, ese peso específico. Estamos haciendo nada más que un cambio de unidades, ¿sí? Entonces, si hacemos esa operación matemática, tenemos que multiplicar por 1000 y dividir por 1 millón al número 2350. A ver si hacen el cálculo y me dicen cuánto les da ese resultado. 2,35. Bien, perfecto. El resultado es 2,35 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Hasta allí estamos? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Está Bien. claro. Entonces, vamos a resolver ahora el punto B. Ahora nos pide que a ese mismo valor de peso específico de esa sustancia lo pasemos a una nueva unidad. Quiere que lo expresemos en newton por metro cúbico.
Recuerden que ese newton por metro cúbico, el newton, era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa es la forma, es lo mismo de decir un newton que un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Bien, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento sería, es decir, tenemos como dato los 2.350 kilogramos fuerza por metro cúbico. Esos kilogramos fuerza se deben transformar en newtons. Y los metros cúbicos se deben transformar en centímetros cúbicos para poder expresar. No, perdón, los metros cúbicos quedan como están. No tenemos que pasarlos de unidad. Solo tenemos que preocuparnos por pasar los kilogramos fuerza a newton. Entonces, ¿cuál va a ser la relación de la cual vamos a echar mano ahora? Ahora vamos a volver a aplicar eso que vimos en algunas placas anteriores y que la arquitecta Agosto recalcó, de que un kilogramo masa a los fines del cálculo equivale a un kilogramo fuerza. No es lo mismo, pero vale la equivalencia para el cálculo. Por lo tanto, esos 2.500 kilogramos fuerza podríamos decir que también equivalen a 2.500 kilogramos masa, ¿sí? Esos 2.500 kilogramos masa podríamos nosotros afectarlos de la acción de la gravedad, es decir, multiplicarlos por 10 metros sobre segundos cuadrados, y de esa forma los kilogramos masa por la gravedad nos darían los newtons que estamos necesitando tener en el numerador para hacer este cambio de unidades. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese cálculo que se ve en ese último renglón? Los 3.500 kilogramos masa los multiplicamos por la gravedad, cuya unidad es metros por segundo cuadrado, y los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son los newton. Y 2.350 por 10 es 23.500 newtons. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos hecho el pasaje este de kilogramo fuerza a newtons. Y como los metros cúbicos no los debemos cambiar de unidad, el resultado para el punto B es el peso específico expresado en newton por metro cúbico es igual a 23.500. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe, yo me perdí en el cálculo de los newtons. No entendí eso, ¿por qué no? Bien. Punto B. Estamos diciendo que el dato del problema está expresado en kilogramos fuerza por metro cúbico. Y nosotros queremos expresar ahora ese peso específico en newton por metro cúbico. Entonces, los kilogramos fuerza los tenemos que transformar en newtons, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese pasaje de unidades tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos ese pasaje de unidades? Bueno, primero nos acordamos de esa relación que dice que a los fines del cálculo, el kilogramo masa equivale al kilogramo fuerza. Entonces, los 2.350 kilogramos fuerza equivalen a 2.350 kilogramos masa, ¿sí? Si a esos kilogramos masa nosotros los afectamos de la gravedad, de la acción de la gravedad, es decir, si a los kilogramos masa los multiplicamos por la gravedad, vamos a obtener ese valor, esa magnitud expresada en newtons. ¿Por qué? Porque el producto del kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es un newton. De allí sale esos 23.500 newtons, que es el pasaje de kilogramo fuerza a newtons. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Vamos a ver el que sigue, entonces. Vamos con el número 4. ¿Qué dice el problema en el número 4? Dice que nos pide determinar la densidad de un determinado material del cual tenemos una muestra. Esa muestra pesa 15 newtons.
y tiene un volumen, o ocupa un lugar, un volumen de 125 centímetros cúbicos. Nos pide expresar esa densidad en dos unidades distintas. Primero, expresarla en kilogramos por metro cúbico. Y después pide expresarla en gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que hacemos es recordar cómo calculábamos, con qué ecuación matemática nosotros calculábamos la densidad de un material. Nosotros la calculamos con una ecuación que es una relación entre la masa y el volumen de una determinada materia. La relación entre la cantidad de masa y volumen nos da la densidad, que era una propiedad intrínseca, ¿se acuerdan?, de los materiales, y que se encuentra tabulada. Cada material tiene una densidad que lo caracteriza y lo define. Entonces, para calcular la densidad de ese material deberíamos conocer cuánta masa de esa muestra está involucrada y qué volumen de esa muestra es la que hemos recogido. ¿Y nosotros tenemos ese dato de la masa? No. Lo que tenemos como dato en el problema es el peso de esa muestra. ¿Cuánto pesa esa muestra? 15 newtons. Entonces, si nosotros tenemos el peso de la muestra, podemos despejar cuánto masaba esa muestra, sabiendo que el peso es la masa por la gravedad. Es el peso, es la masa de la muestra afectada de la gravedad. La masa afectada por la gravedad es el peso, de allí despejamos la masa. ¿Qué es lo que está expresado acá en este último renglón? Se ha despejado la masa y entonces esa masa es peso sobre G, acción de la gravedad. Ese peso expresado en newtons dividido los 10 metros por segundo cuadrado de la gravedad nos da la masa. ¿Y por qué nos da en kilogramos? Porque volvemos a recordar eso de que ¿a qué equivalía un newton? Al kilogramo por masa sobre segundo cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso equivalía a un newton. Por eso es que los metros sobre segundo cuadrado se están simplificando y queda el resultado en kilogramos. ¿Entienden eso? Sí, pero... Sí. Bien, entonces, sería lo mismo si yo hubiese escrito así. En el numerador pongo 10 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Dividido, y en el denominador pongo 10 metros sobre segundo cuadrado. Simplifico los metros sobre segundo cuadrado y la unidad en la cual voy a resolver la masa es kilogramos. Después hago la operación matemática y digo 15 dividido 10, eso me da 1,5. Y tengo esa masa expresada en kilogramos, 1,5 kilogramos, y luego también está expresada en gramos. Fíjense que si al 1,5 lo multiplicamos por 1000, tendremos la cantidad en gramos, 1500 gramos. Bien, entonces ya tenemos la masa, la densidad era la relación o el cociente entre la masa y el volumen. Entonces, con el dato de la masa y el dato del volumen, podríamos ahora calcular la densidad. La tenemos que expresar de dos formas. Primero la tenemos que expresar en kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a dividir una masa en kilogramos sobre un volumen en metros cúbicos. Y ahí nos vamos a volver a topar con otro problema, porque el dato que nos da el problema es un volumen en centímetros cúbicos. Por lo tanto, tendremos que hacer otra vez un pasaje de unidades. Ese volumen de 125 centímetros cúbicos equivale en metros cúbicos a 0,000125. O sea, he corrido la coma 2 lugares hacia la izquierda. Cada lugar es 3 saltos, ¿sí? Y entonces he expresado los centímetros cúbicos en metros cúbicos.
Ahora, como ya tengo el volumen expresado en metros cúbicos, podré encontrar la densidad en kilogramos por metros cúbicos, porque voy a poder dividir la masa, 1,5 kilogramos, dividido el volumen, 0,000125 metros cúbicos. Ese cociente es el último renglón. De las dos fórmulas que están en violeta, el último renglón es la expresión de la densidad en kilogramos por metro cúbico. Fíjense que el reemplazo es 1,5 kilogramos dividido 0,000125 metros cúbicos. Verifiquen con sus calculadoras a ver si les da ese resultado de 12.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Coinciden en el resultado? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y como para terminar el problema, teníamos que expresarla también a esa densidad, pero en gramos por centímetro cúbico. Eso es lo que está hecho en el primer renglón en violeta. Se ha realizado el cociente entre la masa en gramos, que ¿cuánto vale? 1.500 gramos, dividido el volumen en centímetros cúbicos, 125 centímetros cúbicos. Ese cociente, que da 12, es la densidad expresada esta vez en gramos por centímetro cúbico. ¿Alguna duda sobre estos pasajes de unidades que estamos haciendo aplicados a alguna situación matemática como para poder entender cómo trabajar con unidades y cómo trabajar con las fórmulas correspondientes a cada una de estas magnitudes? Bien, si no hay dudas. No hay preguntas en el chat tampoco, Andrea. Gracias, Miriam. Vamos a pasar al próximo. Y ahora vamos a saltear algunos y nos vamos a ir al número 1 de los ejercicios aplicados a la arquitectura. ¿Sí? Este ejercicio dice así, que en un obrador se ha ubicado un tanque en el cual se va a almacenar gasolina. Este tanque tiene una capacidad para almacenar 3.500 kilogramos de este combustible. La densidad de este combustible es de 680 kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué pide resolver el problema? Pide que encontremos qué volumen tenía el tanque en el cual hemos almacenado el combustible. Y en el punto B, el peso específico de ese combustible expresado en dos unidades distintas, en kilogramos por metro cúbico y en newton por metro cúbico. ¿Bien? Identifiquemos entonces los datos primero. ¿Qué nos están dando como dato en el problema? ¿Qué son los 3.500 kilogramos? Pregunto. Ahí me confundo porque no sé si es masa o peso. Si fuese... No sé distinguir cuántos. Bien. ¿Y cuál sería para vos la diferencia entre la masa y el peso? Tal vez el peso es la masa multiplicada. Sí, no lo logro distinguir cuando son esos problemas así. No sé por qué. No. Bien. Si estamos hablando de masa, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad de materia. Esa cantidad de materia se expresa en kilogramos masa o kilogramos a secas. Si estamos hablando de un peso, estamos hablando de una fuerza, una magnitud escalar, ¿sí? Tiene un sentido, tiene una orientación. ¿Pero el valor es el mismo, profe? El valor es el mismo, pero su unidad no es la misma. Claro. Si estamos hablando de peso, entonces estaremos hablando de kilogramos fuerza o de newtons, que son unidades de fuerza. Ya entendí entonces.
¿Entendió? Sí, sí, gracias. Entonces, los 3.500 kilogramos, ¿qué son de esa muestra? Sería la masa. La masa. Perfecto. Tenemos el dato de la masa. Y también tenemos el dato de la densidad. ¿Bien? Entonces, tenemos la masa y tenemos la densidad. Si nos vamos a la ecuación matemática que define la densidad de un componente, de un material, podremos ver que esa densidad de ese material es igual al cociente entre la masa y el volumen. Profe, quedaría volumen igual a masa sobre densidad. Perfecto. De allí voy a despejar, entonces, el volumen, porque tengo los datos de masa y densidad como para poder despejarlo. Claro. Y así voy a resolver el punto A. De la ecuación de densidad, despejo el volumen. Masa sobre densidad. Y luego sustituyo los datos de la fórmula. ¿Por qué no tengo que hacer ningún pasaje de unidades? ¿Me están pidiendo el volumen en alguna unidad en particular? No. No. No, y está en kilogramos. La masa está en kilogramos y la densidad está en kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a poder simplificar los kilogramos. ¿Está bien? Y entonces me va a dar en una unidad de volumen, que en este caso son metros cúbicos. ¿Se entiende por qué acá no hay que hacer ningún pasaje de unidades? ¿Sí? Porque cuando yo divido masa sobre densidad, puedo simplificar las unidades de masa, porque son coherentes, y me voy a quedar simplemente con una unidad de volumen para el resultado, y como no me especifican en ninguna unidad en particular, si lo doy en metros cúbicos, está bien. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar con el punto 2 de este problema. El punto 2 de este problema dice que tenemos que calcular el peso específico de la gasolina. Lo tenemos que hacer en dos unidades distintas. En kilogramos fuerza por metro cúbico y en newton por metro cúbico. En esas dos unidades lo tenemos que expresar, ¿sí? Para eso vamos a recordar qué era el peso específico. El peso específico de una sustancia es otra magnitud que se calcula dividiendo al peso de esa materia sobre su volumen, ¿sí? Y hace un rato, y por pregunta de una compañera, aclaramos que esos 3.500 kilogramos son la masa, ¿sí? Pero si esos 3.500 kilogramos los expresamos como 3.500 kilogramos fuerza, ¿de qué estaremos hablando? Del peso. Del peso. Eso, ¿por qué podemos hacerlo así tan lisa y llanamente? Porque nosotros sabemos que hay una relación, una equivalencia a los fines del cálculo de que 1 kilogramo masa equivale a 1 kilogramo fuerza. Por eso podemos decir que esos 3.500 kilogramos masa equivalen a 3.500 kilogramos fuerza. Y por lo tanto podremos decir que el peso es 3.500 kilogramos fuerza, y si lo dividimos por el volumen que acabamos de calcular en el punto anterior, 5,147058,824 metros cúbicos, vamos a tener el peso específico expresado en kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Tengo una duda. Sí, pregunte. Yo en ese ejercicio pensé que tenía que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad para transformarlo en peso. Ahí es donde me perdí. ¿Por qué lo paso directamente a kilogramos fuerza y no hago esa fórmula? Ese multiplicarlo por la gravedad lo vamos a hacer en el próximo paso, cuando debamos obtener el peso específico, pero en newton por metro cúbico. Ah, claro. ¿Está bien? Gracias.
aclaré que esos 3.500 kilogramos masa pueden ser entendidos como 3.500 kilogramos fuerza, porque hay una relación de equivalencia entre 1 kilogramo masa es igual a 1 kilogramo fuerza. Por eso, el peso específico puede expresarse en distintas unidades. De acuerdo a la unidad en que te lo pidan, vos podés directamente entender que esa masa es igual a un peso en kilogramo fuerza, o si te lo piden en newton, ahí sí lo vas a tener que afectar por el valor de la gravedad. Entonces, si el peso específico lo expresásemos en kilogramos fuerza por metros cúbicos, simplemente dividimos el valor de la masa dato expresado en kilogramos fuerza sobre el volumen. Y ese resultado, a ver, chequen si a ustedes también les da esto. 680 kilogramos fuerza por metro cúbico. Sí, está bien. Bien. Y ahora sí, si yo lo quiero expresar en newton por metro cúbico, resulta ser que al valor de la masa que me dan como dato, o sea, a los 3.500 kilogramos, los voy a tener que multiplicar por la gravedad para que esos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado se transformen en el newton que yo necesito en el numerador. Sigo haciendo el cociente o la relación entre el peso y el volumen. Pero el peso ahora lo tengo que expresar en newton. Por eso es que lo afecto de la acción de la gravedad. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda respecto a este problema? No, ya no. Bien, entonces, simplemente entender que hay dos formas de expresar ese peso específico, según la unidad en la que yo lo quiero expresar, deberé afectarlo por la gravedad, si me lo piden expresado en newton por metro cúbico, o no, simplemente hacer esa relación que hay entre kilogramo masa y kilogramo fuerza. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a adelantar un poco más, y vamos a resolver este, que es el número 3 de los de aplicación a la arquitectura. Este problema habla sobre una placa, como las que se ven en esa imagen, que deben colocarse en una nave industrial. Estas placas son de un material llamado lana de roca, son un material aislante y acústico, absorbentes, acústicos y térmicos, que tienen una buena diferencia de prestación con respecto a la lana de vidrio, que también es un aislante térmico y acústico. Tienen la particularidad de ser bastante manipulables, ecológicas, y algunas de sus características o propiedades físicas son su densidad, 70 kilogramos por metro cúbico, y también nos dan las medidas en las cuales se comercializa esta placa. Vienen de 1 metro por 0,60 metros, y de dos espesores distintos, de 50 milímetros y de 25 milímetros. ¿Qué pide el problema? Pide calcular el volumen que va a ocupar una de estas placas, específicamente una de estas placas de las de 50 milímetros de espesor, y piden que ese volumen lo expresemos en metros cúbicos y en notación científica. En el punto B pide que calculemos el peso de una de esas placas, de 50 milímetros de espesor también, y piden que ese peso esté expresado en newtons. Y por último, calcular el peso específico de este material, lana de roca, ¿en qué unidades? En gramos fuerza por centímetro cúbico. ¿Bien? Entonces, para el punto A de este problema, nosotros tenemos que calcular el volumen.
Voy a volver para atrás para que volvamos a ver los datos. Fíjense que la densidad es uno de los datos de este problema y el otro dato son las dimensiones de esas placas. En este caso, vamos a trabajar con una placa que tiene 1 metro por 0,60 metros por 50 milímetros de espesor. Y de esa placa, lo primero que me piden es calcular el volumen. Entonces, como yo tengo las dimensiones de esa placa, ¿cómo calcularía el volumen conociendo sus dimensiones? ¿Cómo calculan el volumen de cualquier cuerpo si ustedes conocen las dimensiones de ese cuerpo? Chicos, vamos, están durmiendo. ¿Qué pasó? Me dejaron sola. ¿Sola? Es fácil la pregunta. Benjamín Prieto, a ver. Multiplicando. ¿Qué? ¿Multiplicando qué? Multiplicar los lados y la altura. Bien. Multiplico sus dimensiones, ¿sí? Esta placa va a tener un largo, un ancho y un espesor. Entonces, si multiplico sus dimensiones, voy a obtener el volumen. ¿Qué tengo que tener cuidado? De detectar bien que todas las unidades sean correlativas, ¿no? Tengo que multiplicar metros por metros por metros. No podré multiplicar si no tengo todo en la misma unidad. Y fíjense que el problema me pide que el volumen esté expresado en metros cúbicos. Por lo tanto, todas las dimensiones tienen que estar expresadas en metros cúbicos. Voy a tener que pasar esos 50 milímetros a metros, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer aquí a continuación? Los 50 milímetros equivalen a 0,050 metros. Ese sería el espesor de la placa, lo multiplico por el largo, por el ancho, que ya los tenía en metros, y calculo el volumen así. El volumen de la placa, que es el punto A, me daría 0,03 metros cúbicos. Creo que hasta allí no debería haber ninguna duda sobre este cálculo de volumen. Cualquier cuerpo que ustedes le quieran calcular el volumen, tienen que multiplicar sus dimensiones. O, por ejemplo, decir, multiplico la superficie de una de sus caras por la profundidad. La superficie de una de sus caras por el espesor. Sea cual sea el cuerpo, esa es la forma de calcular el volumen. No hay ninguna otra fórmula mágica. Vamos al punto B. El punto B pedía calcular el peso de una sola de las placas. ¿Sí? Una sola placa. Y para eso, si queremos calcular el peso de una de las placas, tenemos el dato de la densidad también de ese material, ¿no? Entonces, de la densidad yo voy a calcular la masa. Con la densidad de ese material y el volumen que acabo de calcular en el punto anterior, voy a calcular la masa. ¿Por qué voy a calcular la masa? ¿Para qué me sirve tener la masa de cada una de esas placas? Si yo quiero calcular el peso. Y porque teniendo la masa se va a poder hacer el cálculo del peso multiplicándolo por la aceleración de la gravedad. Perfecto. Si yo tengo la masa de cada una de esas placas, la afecto de los 10 metros por segundo cuadrado, que es la acción de la gravedad, y voy a tener el peso. Por eso es que el primer paso de este problema es calcular la masa de una placa. ¿Cómo la calculamos? Despejando de la fórmula de densidad. La densidad es dato, 70 kilogramos por metro cúbico, y el volumen, lo acabamos de calcular en el paso anterior, es 0,03 metros cúbicos. Simplifico los metros cúbicos y el producto entre 70 por 0,03 me da 2,1 kilogramos. Esa es la masa. Para obtener el peso, que es lo que me pide el problema en el punto B, yo deberé a esos 2,1 kilogramos, deberé multiplicarlos por los 10 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad, ¿sí? Y volvemos a recordar que ese peso podría, como es una fuerza, una magnitud escalar,
¿sí? Debe estar expresado en unidades de fuerza. ¿Cuáles son esas unidades de fuerza? El kilogramo fuerza o el newton. En este caso, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Por eso es que el peso de cada una de las placas es 21 newton en este caso. ¿Alguna duda sobre este segundo punto de este problema? No, profe. No. Bien. Pasamos entonces al punto C. En el punto C, lo que pide el problema es calcular el peso específico de este material que se llama lana de roca. Y para eso, para calcular el peso específico, ¿y lo pide en alguna unidad en particular? Sí, lo pide en gramos fuerza por centímetro cúbico. En esa unidad quiere que lo expresemos. Entonces, vamos a partir del dato de la densidad ahora. ¿Cuál es el dato de la densidad? El problema nos dice que esa densidad es 40 kilogramos por metro cúbico. 70 kilogramos por metro cúbico. Esos 70 kilogramos por metro cúbico podrían ser expresados también en 70 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Sí? Porque 70 kilogramos masa equivaldrían a 70 kilogramos fuerza. Por lo tanto, esa densidad expresada de esa forma, expresada como 70 kilogramos fuerza, sería en el peso específico del material. Expresada en esa unidad, kilogramos fuerza por metro cúbico. Pero el problema no me lo pide en esa unidad, me lo pide en gramos fuerza por centímetro cúbico. Entonces yo voy a tener que hacer un pasaje de unidades para que esos kilogramos fuerza se transformen en gramos fuerza. Y para que esos metros cúbicos se transformen en centímetros cúbicos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué razonamiento estoy haciendo? Sí, profe. Bien, o sea, he partido del dato de la densidad. Esa densidad expresada en unidades de kilogramos fuerza se transforman en el peso específico del material. Pero está expresado en unas unidades que no son las que me pide el problema. Por eso es que a los kilogramos fuerza los voy a llevar a gramos fuerza. ¿Cómo los llevo a gramos fuerza? Espere, profe, no entendí. ¿Por qué pasa de kilogramo a kilogramo fuerza? Porque hay una equivalencia, que la venimos diciendo y la vamos a seguir repitiendo, que dice que 1 kilogramo masa equivale a 1 kilogramo fuerza. Entonces, los 70 kilogramos de masa de esas placas, que están los 70 kilogramos que expresaba su densidad, si los expresamos como kilogramos fuerza, estarían hablando de un peso por metro cúbico de placa. Y ese peso por metro cúbico de placa estaría diciendo que estamos hablando de no densidad, sino de peso específico de esa placa. Si gracias. ¿Se entiende? Bien. Sí, entendí. Bien, entonces, esos kilogramos fuerza los tengo que llevar a gramos fuerza. ¿Cómo hago? Lo multiplico por 1000. 70 por 1000 me da 70.000 gramos fuerza por cada metro cúbico de placa. Eso es lo que me indica ese valor del peso específico. Ese peso específico sigue siendo peso sobre volumen. Eso quiere decir que una placa, por cada metro cúbico de esa placa, ¿cuánto pesa? 70.000 gramos fuerza. Y ahora nos falta transformar esos metros cúbicos en centímetros cúbicos. Y entonces, 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Corro la coma 2 lugares hacia la derecha, saltando de a 3. O haciendo la regla de 3 que se les mostró en la placa de pasaje de unidades, también puede ser. Cada uno va a elegir el método que le quede más cómodo y más práctico, le parezca el más conveniente, mientras esté bien hecho, no hay objeción con eso.
Ya hemos pasado entonces los kilogramos fuerza a gramos fuerza y ahora tendremos que afectar lo de este pasaje. En vez de poner metros cúbicos, vamos a reemplazar por su equivalente el millón de centímetros cúbicos. Es esto que está puesto aquí en violeta al final, en el último renglón. Ese peso específico, entonces, expresado en gramos fuerza sobre centímetros cúbicos, vale 0,07. Es el cociente entre 70.000 dividido 1.000.000. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? No, profe. No, profe. Bien. Nos están quedando 5 minutos. No sé si vamos a alcanzar a ver uno más completo. No sé qué les... Perdón, Andrea. ¿Sí? Yo diría que dejemos para preguntas o consultas generales Exacto. de la materia, así como viste en la mañana que terminamos con eso. Sí, tal cual, para que no quede inconcluso el ejercicio y si hay alguna duda a resolver, la salvemos entre todos por aquí. Solo quiero ponerles la última placa de esta clase, que es esta, y es la que les indica cómo vamos a seguir de ahora en más. La clase que viene, el teórico, va a versar sobre el tema cinemática y dinámica. Y como ya se les contó hace un rato, les contó la arquitecta Agosto, ese teórico deberán verlo desde la página Weebly y tenerlo analizado y bien estudiado para reunirse con sus docentes el próximo lunes en la clase práctica. En la clase del próximo lunes resolveremos dudas sobre este trabajo práctico, el 1, y empezaremos a ver ejercicios del trabajo práctico 2. Estos trabajos prácticos de ejercicios de resolución numérica no son los que nos van a entregar. Nos van a entregar los trabajos de investigación. Pero estos prácticos numéricos son los que vamos a ir resolviendo clase a clase, cada docente con su grupo. Bien, ahora sí, escuchamos sus dudas. Profe, las clases que vamos a tener ya con nuestros profesores, ¿cómo nos vamos a poner en contacto? O sea, para el link y todo eso. ¿O es por el mail directamente? Cada docente se va a comunicar con sus alumnos y seguramente les va a contar cuál va a ser la forma con la que van a implementar las clases prácticas. Seguramente van a ser por Meet también, pero cada docente va a hacer el contacto con su grupo de alumnos para indicarles en qué forma va a ser la clase práctica y de qué forma también le van a entregar los trabajos de investigación. ¿Se entiende, Lautaro? Vos Sí, podés sí. ver en la página de la Weebly, podés consultar con qué docente te toca. Sí, eso sí, ya me llegó un mail también. Bien, entonces el contacto está hecho, ya sabes cuál es tu docente y a partir del lunes que viene te vas a contactar con tu docente. Bueno, gracias, profe. Pregunto, con respecto a la asistencia, me llegó un mail de Classroom que me pide sacar una captura. ¿Cómo es eso? Sos alumna de mi taller, entonces, Laura, mi asistencia es de esa forma, con una captura de pantalla de alguno de los ejercicios que desarrollemos en la clase. Pero eso es en el caso de mi taller, ¿sí? Mi taller lo hace de esa forma. Cada docente va a implementar su forma de tomar asistencia. Perfecto, gracias. Profe, ¿y la clase de hoy? Porque yo estoy en su taller y no la hice. La clase práctica es la que acabo de terminar de dar con ustedes.
Claro, a esa hay que hacerle captura. Sí. Y no la hice yo. Yo tampoco no le hice, yo estoy con usted también. Capturen esta pantalla, aunque sea. Bueno. Para ¿Y la esa que dice próxima. información general? ¿Cómo? Perdón. Eso que dice información general, ¿qué es? Eso lo explico mejor en mi clase, Laura, ¿querés? Así no explicamos particularidades de cada docente. Eso se los cuento yo la clase que viene. Ah, perfecto, me pareció como tarea y por eso pensé que había que entregarla. Muchas gracias. No. Perdón, tengan en cuenta que ya se lo hemos dicho, pero que esta es la única vez que vamos a estar todos juntos. Después, cada docente se va a organizar con sus propios alumnos. Por eso, como dijo Andrea, las cosas particulares las vemos en cada taller. Yo, por ejemplo, no implementé nada de asistencia, lo voy a hacer a partir del lunes que viene. ¿Está bien? Cada docente tiene como un margen de libertad para definir eso. Acá en el Profe, chat. ¿y solo nos damos cuenta de nuestro profe por mail nomás? ¿O por otro lugar nos pueden enviar? ¿De quién, con qué profe somos? ¿Querés que le mostremos la planillita como hicimos a la mañana, Le Andrea? podemos mostrar, Gerardo, si querés. Igual, Bueno. recomendación. Todo el mundo trate de activar su correo UNC. Esa es la vía directa de entrada a las clases prácticas y también al aula Moodle. Entonces, si tienen activo su correo UNC, chequeen ese correo porque a esa vía se los va a contactar. Ahora les mostramos el listado. ¿Lo tenés a mano, Gerardo? Sí, acá lo tengo. Yo voy a presentar mi pantalla ahora. Perfecto. Soy Gerardo Ñavi. Y le voy a mostrar el correo Excel que nos envió Cristina, donde está la separación por taller, por comisión. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bueno, es largo. Fíjense, con Valentín Saar, este turno, o sea, de 14 a 16, desde Abregu, alfabéticamente, hasta Cano Quispe. Lo dejo un poquito más grande para ver si se ubican entre todos estos apellidos. Abregu, el primero, con Cano Quispe, son alumnos de Valentín. Con Marcela Vilarino, desde Carla Sara, Eric, voy pasando despacito para que vean si se ubican ahí. Hasta Flaman, María Florencia inclusive. Esto es lo que les decíamos. Por ejemplo, acá hay un Gmail, acá hay un Hotmail, acá hay otro Hotmail. Traten de hacer la cuenta Mi UNC, que es la que les va a resultar más beneficiosa porque van a entrar directo a las clases y todo. Con Miriam Agosto, que es la arquitecta que dio la parte teórica, desde Flores, Mariana, Fuentes, Galdame, Garay, bueno, obviamente no los voy a nombrar a todos, pero como esto está en orden alfabético, no hay problema. Hasta Ledesma, la autora inclusive. Con la arquitecta Mariela Martínez, desde la Encina Joaquín. Igual esto está en la página. Además del mail, ustedes pueden descargar esto de la web. Pero como les decía, como somos muy protectores, sobreprotectores, se lo damos para que no tengan que andar sufriendo. Bueno, entonces dijimos, con Mariela, desde la Encina, toda la L, M, N, Ñ, hasta toda la O, hasta Páez Agustín. Conmigo, desde Palleres, Vanina, toda la P, Prieto, Q, R, hasta Saldaño Federico. Y con Andrea, que es quien les dio la parte práctica, desde Sales Quijaca hasta la Z, no sé si habrá alguno con Z, pero hasta el final, hasta Zurita. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, buenísimo. ¿Te ubicaste ahí? ¿Te viste? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, dejo de presentar. ¿Alguna otra consulta?
Profe, ¿puede ser que para la semana que viene, para la clase que viene, hay que hacer un trabajo de investigación o escuché mal? Sí, esos trabajos de investigación son los que van a ir haciendo ustedes por su cuenta. El enunciado y todo lo que se solicita en cada práctico de investigación está en la página Weebly, está en la primera solapa de la página Weebly. Ustedes pueden descargar ese enunciado de lo que se pide en cada trabajo de investigación y seguramente con cada uno de sus docentes van a charlar mucho más exhaustivamente la clase que viene sobre estos prácticos también. Yo recomiendo que los vayan descargando y vayan viendo qué tienen que hacer. Y la clase que viene seguramente sus docentes los van a ayudar y los van a guiar para que puedan resolver esos prácticos. Y les van a informar a dónde van a subir, en qué plataforma van a recibir cada docente ese práctico de investigación. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Muchas Bueno, gracias. buenísimo. ¿Damos por concluido, Andrea? Bien, perfecto. Entonces, finalizamos la clase de hoy. Profe, La clase que viene. Sí. alguien puso profes en el grupo. No deja de descargar la lista de Excel que mostró. Alguien puso en el grupo, en el chat. Ah, que la página no permite descargar la lista. Yo la acabo de descargar. Así que no debe haber problema. Bueno, confiamos en Valentín, búsquenle la vuelta. Si no, esperen el mail que igual va a llegar. De última, recuerden que en la página principal está el mail de la ingeniera Ávila, que es la titular, y está inclusive su celular. Así Gracias, que, última, profes. Chao. Bueno, listo. Entonces, el lunes que viene, cada uno, no se preocupe, va a ser contactado por su docente para la clase del lunes que viene. Bueno, profe. ¿Y esta clase que se grabó, la van a subir a algún lado? Sí, esta clase va a ser